Buenos días, hermanas. Es un gozo poder estar hoy con vosotras. Un poco intimidado con tantas mujeres, pero agradecido con el Señor porque es una bonita oportunidad también de abrir su palabra y de entender lo que Él nos quiere decir. Quisiera invitarlas a que me acompañen en una oración al Señor. Padre, queremos, tal como acabamos de cantar, Señor, que Tú nos hables, que Tú que conoces las necesidades que cada uno de los que estamos aquí trates con nosotros, Señor. Nos mires con misericordia, nos trates con gracia, nos limpies de todo pecado, de toda maldad, y abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder escucharte, y al escucharte, Señor, que temblemos ante Ti y al mismo tiempo que estemos confiados bajo Tu protección. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, me ha pedido que hable acerca del rol de la mujer y su ministerio en la iglesia, es decir, ¿cuál es el papel de la mujer en la iglesia? Es un tema bonito, creo yo. No voy a decir nada nuevo porque no hay novedad al respecto de este tema, pero sí quisiera transmitir algunas ideas que la palabra nos deja. Y para comenzar, creo yo que debemos acudir a un texto que es muy conocido por todos nosotros, pero que de alguna manera es como el principio fundacional del hombre y la mujer para poder abordar este tema del día de hoy. Es el texto que encontramos allí en el Génesis, el capítulo 1, con seguridad que lo han leído muchísimas veces. Versículos 26 al 28. Dice así la Biblia: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, son 3 versículos que seguramente los sabemos incluso de memoria, pero que ellos contienen la explicación de parte del Señor para nosotros que nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, a tener una cosmovisión, una visión correcta de por qué estamos en este mundo. Hay 3 cosas que son muy importantes que nos habla este texto. Lo primero que nos dice es que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Es decir, tenemos el mismo valor, tenemos el mismo honor, la misma dignidad, porque somos como la joya de la creación, ¿verdad? Fue lo último que Dios creó, y con esta última creación estaba diciendo, aquí estoy yo, y estos son imagen mía. Así que es importante, ¿no?, que la dignidad humana se deriva del hecho de que somos creados a imagen de Dios. El segundo aspecto que narra estos 2 versículos es que recibieron la misma bendición. Sí, si ustedes leen ahí el texto, dice, el Señor los bendijo. Esto significa que el Señor no solamente nos ha creado con la misma dignidad, sino que nos ha tratado de la misma manera, tanto a hombres como mujeres. Él nos mira con sus mismos ojos de misericordia, con su misma gracia que nos alcanza a hombres y a mujeres que honran su nombre. Y el tercer aspecto que aparece allí es el encargo. Hay un encargo de parte de Dios, y también es un encargo para los dos, hombres y mujeres, no es solamente para los hombres. Es la misma misión, lo cual nos habla de que hombre y mujer tienen la misma importancia en cuanto al cumplimiento del encargo que el Señor nos ha dejado, que es dominar la creación, ¿no?, sojuzgarla. Fructificad y multiplicaos, dice el Señor, llenad la tierra y someterla, ejerced potestad sobre la creación. Es una labor conjunta entre hombre y mujer.
Bueno, un poco más adelante también el Señor habla acerca de la provisión de Dios, o sea que tenemos esos 4 elementos en este texto bíblico. Así que este es el punto de partida, queridas hermanas. Hombres y mujeres somos la joya de la creación, vuelvo y repito, al tener la imagen y semejanza de Dios. Y somos iguales sobre todo en 2 sentidos. En el sentido moral, es decir, tenemos nosotros la capacidad de encarnar los atributos comunicables de Dios. Estoy seguro que han escuchado algo de los atributos comunicables, es decir, aquellos atributos que heredamos por la creación de Dios al ser imagen de Él. Es decir, podemos mostrar también bondad, amor, por ejemplo, la santidad también. Esos atributos que también como seres humanos tenemos. Hay algunos atributos que son incomunicables, es decir, que el Señor no nos transmitió a nosotros porque solamente le pertenecen a Él, como la omnisciencia, por ejemplo, la omnipotencia, eso solo le pertenece al Señor. Pero todos los atributos comunicables los comunicó en la creación a hombres y mujeres, y por lo tanto tenemos ese sentido moral. Y también somos iguales en el sentido racional, es decir, tenemos intelecto, tenemos emociones, tenemos afectos y somos seres volutivos, es decir, tenemos voluntad propia. Podemos tomar decisiones basadas en la motivación que hay en nuestros corazones. Evidentemente, por causa de la caída en pecado, esa imagen de Dios se distorsionó y se ha ido corrompiendo a lo largo del tiempo. Eso significa que tanto hombres como mujeres tenemos exactamente la misma necesidad de redención por parte de Dios y por ello la misma respuesta de Dios es válida para hombres y mujeres, que es el Evangelio. El Evangelio de Cristo es igual tanto para hombres y mujeres. Y es en este aspecto de la equidad del Evangelio en el cual me quiero centrar esta mañana. Evidentemente también el Señor nos hizo maravillosamente diferentes en muchos aspectos, ¿verdad? En muchos sentidos. No vamos a tratar de estas diferencias, porque no es el objetivo de la conferencia de esta mañana, sino más bien cómo hombres y mujeres delante del Señor tenemos la misma necesidad de un Salvador, de un Redentor, de una transformación por medio del Espíritu de Dios y de la palabra del Señor que nos lleva a entender cuál es su voluntad y nos invita a obedecerle. Así que vamos a desarrollar la conferencia en 3 grandes apartados que básicamente engloban lo que es el Evangelio. En primer lugar, el llamado a Israel. Voy a referirme volver un poco atrás en la historia, el llamado a Israel. Luego vamos a ver cómo el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, hizo un cambio radical en la percepción que había en aquella época del judaísmo sobre el papel de la mujer en particular. Y luego vamos a tratar como aspecto práctico cómo la mujer puede crecer como cristiana. Entonces, enfocémonos en el primer punto, el llamado de Israel. Todos sabemos que la nación de Israel como pueblo étnico fue llamado en su momento para ser el pueblo de Dios, fue escogido por parte de Dios. Fue escogido para mostrar quién es Dios y para mostrar la obra salvadora de Dios. En su vida cotidiana, en sus relaciones entre ellos mismos, en sus relaciones con las otras naciones, Israel debería mostrar que es un pueblo escogido por el Señor. Así que cada israelita, mujer y hombre, tenían un lugar y también una obediencia a unas leyes que el Señor estableció para guiar al pueblo al objetivo que Él perseguía con su elección del pueblo de Israel. Esas leyes que el Señor dictó muchas veces son cuestionadas, son criticadas por muchos críticos de la Biblia, porque ellos argumentan que las leyes de Dios tienen un corte patriarcal, un corte machista. Y prácticamente quisieran que el Señor cambiara el estilo de dirigir a su pueblo. De hecho, dicen que hay mucho prejuicio, el solo hecho de que Dios, la palabra de Dios sea masculina, que tenga un hijo y no una hija. Cosas como estas, que francamente son un poco ridículas, pienso yo. Pero son los argumentos que normalmente se utilizan para criticar al Señor
quien estableció las normas que rigen nuestra vida. Incluso hay algunos aspectos que están en las leyes del Señor. Hay un versículo en particular, o un pasaje que está allí en Números 5, que lo usan mucho los críticos del Señor respecto a su papel de ser justo en el trato entre hombres y mujeres. Este apartado de allí en Números 5 básicamente lo que hace es legislar lo que debería suceder con una mujer que es infiel a su marido, ¿verdad? Entonces dicen, ¿cómo es posible que la mujer esté sometida al juicio de los hombres de esa manera cuando no es culpable, por ejemplo? Pero lo que ellos no entienden es que en la época en que vivía el pueblo de Israel, las naciones vecinas eran absolutamente injustas con la mujer, ¿sí? De hecho, el código Hammurabi, por ejemplo, que es el código que dirigía allí en muchas de las regiones diferentes a Israel, de los pueblos diferentes a Israel, decían que si una mujer era señalada como culpable de infidelidad, la única forma de salvarse era que pudiese atravesar un río. Y si lograba atravesar el río es porque era inocente y entonces quedaba viva, ¿no? De lo contrario moriría. Ese era un poco el código Hammurabi. Lo que decía el código o la ley del Señor, o lo que explica allí en número 5, es que el hombre debería traer delante del sacerdote a la mujer y el sacerdote hacía allí una especie de brebaje, ¿verdad? Con tierra y un agua especial, y la mujer debería beberlo. Si la mujer moría era porque era culpable y si no, era inocente. Evidentemente, las dos percepciones de juicio son muy diferentes, ¿sí? Porque en la versión del juicio, según número 5, era el Señor el que juzgaba a la mujer, no eran los hombres, ¿verdad? Era un milagro que sucedía para que la mujer muriera, porque era agua y tierra, básicamente, no era nada venenoso. En cambio, en el otro aspecto, en el código Hammurabi, básicamente ya estaba condenada, ¿no? Tendría que ser muy buena nadadora o algo así para poder cruzar el río y salvarse. Entonces no tiene ninguna argumentación válida, ¿no?, para decir que los juicios del Señor eran más severos o eran prejuiciosos hacia la mujer. Sin embargo, el pueblo de Israel, todos sabemos que se fue apartando del pacto de Dios, que comenzó a menospreciar los mandamientos y básicamente se fue acercando a las costumbres que tenían los pueblos vecinos y comenzó a querer imitarlos. Sí, quería parecerse al pueblo pagano, a los pueblos impíos. Y eso distorsionó gravemente el llamado el cual hizo el Señor hacia Israel. Y esa corrupción evidentemente afectó todas las esferas de las relaciones del pueblo de Dios, incluyendo las relaciones entre hombres y mujeres, entre mujeres mismas y entre hombres también. Hubo una corrupción bastante impactante que, como dice el Señor, la levadura fue leudando toda la masa, ¿no? Todo el pueblo se fue corrompiendo a causa de esa intención, ¿no?, que hay en el corazón, no solamente en los israelitas, sino en nosotros mismos, ¿no?, que nos sentimos muy atraídos hacia lo que hace el mundo. Porque hay una ley de la física que se llama la ley de la menor resistencia. Sí, un poco hablando de física. Esa ley lo que dice es que, por ejemplo, el agua o la energía eléctrica siempre va a tomar el camino que le oponga menos resistencia. Sí, entre menos resistencia haya, pues más fácil va a pasar por allí. Y eso también pasa espiritualmente. Es decir, entre menos oposición haya, a nosotros nos sentimos más cómodos o más atraídos. Y eso pasaba con Israel y pasa con nosotros. Nos sentimos atraídos a aquellas cosas que no nos causan problemas, no nos incomodan, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel se fue degradando, digámoslo así, y la mujer en la vida social y en la vida religiosa pasó a tener mucho menos importancia que la que originalmente la ley de Dios establecía. Los persas, por ejemplo, dice también la historia, los asirios, que eran un pueblo pagano, tenían unos derechos casi
omnipotente sobre la mujer, o sea, ellos podían hacer lo que quisieran con sus esposas. Y eso era muy atractivo para los judíos, ¿verdad? Para los israelitas. Y fueron copiando paso a paso, por el transcurrir de los tiempos, esas percepciones de lo que significaban las relaciones con las mujeres. El marido israelita estaba limitado por la ley. Si nosotros leemos la ley de Dios, hay limitaciones para el hombre en cuanto a su relación con sus mujeres, como acabamos de ver en número 5. Pero en la medida que fue copiando las costumbres de los pueblos paganos, se fue distorsionando y degradando las leyes porque aplicaron otros principios. Allí surgió lo que el Señor luego critica, ¿no? El Señor Jesús, cuando habla del divorcio por cualquier causa. Sí, en la época de que vino el Señor, básicamente los hombres podían divorciarse, darle carta de divorcio a la mujer porque se le comió el arroz o por cualquier tontería de esa, ¿no? Sin ninguna causa fundamental. La poligamia, por ejemplo, también fue una herencia que copiaron de los pueblos paganos, lo cual las dos cosas, tanto el divorcio por cualquier causa como la poligamia, era una degradación del honor de la mujer, ¿verdad? Así que con el paso del tiempo la situación subordinada de la mujer fue cada vez más dura y se fue relegando a una situación a una posición de inferioridad socialmente hablando. Se llegó al punto de que hubo una separación de los sexos. De hecho, hoy mismo, si ustedes entran en una sinagoga, por ejemplo, las mujeres se tienen que sentar en un lugar aparte de los hombres. Sí, eso fue también una herencia de esa degradación, ¿verdad? Así que la dignidad que originalmente tenía la mujer llegó a ser casi nula en la época del judaísmo cuando llega el Señor Jesús. El pecado esclaviza, tanto a hombres como a mujeres. O sea, aquí estamos refiriéndonos a las mujeres con todos los efectos que tuvo el pecado de Israel de apartarse de la ley de Dios, pero para los hombres también hubo juicio de parte del Señor. Hoy día también vemos la esclavitud que causa el pecado en nosotros, ¿no? En los seres humanos. Por ejemplo, el aborto, que se vende como una libertad de la mujer, como una reivindicación de la mujer, es realmente una esclavitud, ¿sí? La ley del solo sí es sí, también con las intenciones que tiene, realmente lo que ha causado es todo lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la libertad de la mujer no se decreta con leyes civiles. La libertad de la mujer está solamente en Cristo. O sea, si la sociedad fuese creyente, fiel al Señor, la mujer sería completamente libre, no tendría necesidad de cosas como estas, ¿no? Entonces estamos en ese punto de la historia, en la época del judaísmo, cuando viene el Señor Jesús. Así que la encarnación de Cristo establece un punto de ruptura con esa tendencia que hemos explicado muy brevemente, ¿no? Esta es la segunda parte de la conferencia. El escenario en el que vivió Jesús, en el que vivieron los apóstoles luego, era el de una sociedad romana que era caótica, socialmente hablando, y al mismo tiempo una sociedad israelita que estaba completamente distorsionada por causa del pecado. Así que las enseñanzas de Jesús y luego las enseñanzas de los apóstoles más tarde no estaban para nada alineadas ni con el judaísmo ni tampoco con las prácticas romanas o griegas que eran las que dominaban en aquel entonces el mundo. Cuando el Señor Jesús predica, por ejemplo, el Sermón del Monte, pone de manifiesto que su interés es recuperar el espíritu de la ley de Dios. Sí. No el texto de la ley, sino el espíritu de la ley, tal como estuvimos estudiando durante muchos domingos en la serie del Sermón del Monte que dio el pastor David. El Señor se sentó allí en el Sermón del Monte y explicó cuáles eran los principios que gobernaban el reino de Dios. Y esto fue completamente revolucionario para las personas que lo escuchaban, porque iba completamente en contravía a lo que la sociedad de aquel entonces estaba viviendo. ¿Sí? De alguna manera, el Sermón del Monte y el Monte del Sermón, mejor, y el Monte del Sinaí tienen ciertos paralelismos, pero marcan una diferencia de lo que significa la gracia del Señor y la ley como letra, ¿verdad? En el Monte de Sinaí, ustedes recuerdan que el pueblo no podía acercarse al monte siquiera, solamente pudo subir al monte Moisés. Cuando bajó tuvo que ponerse un velo porque su rostro resplandecía y
la gente no podía soportar. Y allí bajó con las leyes para el pueblo de Israel. Ahora está Jesús en el monte, pero la gente está a su alrededor. No está sacando corriendo a la gente, ¿verdad? Está más bien acercándolos y diciendo, esas leyes que se dictaron en el monte Sinaí se aplican de esta manera, y no como están diciendo los judíos. Y explicó lo que significa el espíritu y la ley del Señor. Y esto nos lleva entonces a lo que conocemos como la constitución del reino de Dios, la constitución de la iglesia del Señor, nuestra constitución. La podemos resumir en un pasaje que se encuentra en Gálatas. Me gustaría que buscaran allí en Gálatas el capítulo 3, versículos 23 al 29. No vamos a leerlos todos, algunos apartes. Gálatas 3. Aquí es donde hace esa comparación entre la ley y la fe. Dice Pablo lo siguiente: pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y más adelante dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Un pasaje extraordinario, ¿no? Que nos habla a qué vino el Señor Jesús, ¿verdad? Vino a romper todas las barreras sociales, políticas, étnicas, a decir solamente hay dos reinos. El reino de los que creen en Cristo y el reino de las tinieblas. El reino de la luz y el reino de las sombras. Solamente hay esas dos diferencias. No existen ahora judíos y griegos, mujeres y hombres, esclavos y libres. Todo eso queda roto por el Evangelio. Es lo que Pablo está afirmando allí. Así que podemos afirmar que el Evangelio devuelve la dignidad a todos aquellos que creemos en Cristo. Devuelve la dignidad al ser humano en general. Y no solamente en el caso de la mujer, sino en el caso de todos los que en ese momento eran socialmente marginados en la época judaica. Por ejemplo, los leprosos, que no podían siquiera acercarse a otras personas, los enfermos, los extranjeros, los pobres, los esclavos, que eran gente marginada socialmente. Ahora, según el texto bíblico, justamente habla eso, de los extranjeros, porque ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavo ni libre, ¿sí? No hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo, somos del Señor. Así que las palabras y el trato de Jesús hacia todas las personas marcan un inicio de ese nuevo reino, del reino de Cristo. Hay muchos episodios de la vida de Jesús que nos narran los evangelios que muestran esa perspectiva de Dios, de la equidad. Y con respecto a la mujer me gustaría solamente señalar algunos, yo sé que seguramente ustedes conocen muchos más. Por ejemplo, la respuesta que el Señor Jesús le dio a Simón cuando Simón le criticó el hecho que dejara que una mujer pecadora viniera a lavarle los pies al Señor Jesús sentada ahí a su lado. Una crítica fuerte, ¿no?, de Simón, porque él era un judío de la realeza, digámoslo así, era practicante, y para él era impensable que una mujer pecadora pudiese acercarse al maestro, ¿no? Y el Señor le reprende, ¿sí? Hace una parábola de la actitud de Simón, cuando le dice, bueno, ¿quién ama más? ¿El que le es perdonado más o el que le es perdonado menos? Y le da una tremenda lección, ¿no? También recordamos la conversación del Señor Jesús con la samaritana. Eso también era impensable en ese momento. Hablar un hombre judío con un hombre samaritano ya era algo impensable. Pero que un hombre judío hablara con una mujer samaritana era inconcebible. Y si esa mujer samaritana era además pecadora, era el no va más, ¿no? Pero allá se nos da una tremenda lección, porque se acerca a propósito a ese pozo para esperar que viniera la mujer samaritana y hablarle del Evangelio. Vemos la actitud del Señor, ¿no? Cómo se acerca a reconciliar a los seres humanos y en este caso en particular a esta mujer.
Y en sus parábolas encontramos muchos ejemplos de cómo el Señor Jesús promueve a las mujeres como personas muy valiosas para Él. Muchas de las ilustraciones de las verdades que el Señor enseñaba a partir de las parábolas usó como protagonistas a mujeres. Por ejemplo, la mujer que amasa la harina con levadura está ilustrando la obra oculta pero omnipresente del Señor, ¿verdad? Una mujer que busca una moneda perdida ilustra la preocupación de Dios por los perdidos. Las jóvenes vírgenes que estaban preparadas para esperar al novio ilustran la preparación del cristiano para el regreso de Cristo. La mujer insistente delante del juez nos está hablando de lo que significa orar fielmente al Señor. La viuda pobre que entregó todo lo que tenía nos está hablando de la devoción al Señor y de la entrega total al reino de Dios. No sé si ustedes recuerdan algunos otros ejemplos de cómo el Señor ilustró verdades preciosas usando como ejemplos a mujeres. También era un tipo de enseñanza disruptiva para ese entonces, ¿no? Estaba hablando de las mujeres, tienen mucha importancia. Y aquí van algunos ejemplos y suelta esta serie de parábolas en donde la mujer cobra la importancia que tiene, ¿no? En el contexto social. Pensemos un momento en estas palabras del Señor Jesús. Un día estaban reunidos con sus discípulos. Dentro de sus discípulos habían mujeres también. Y de pronto alguien le dice, allí está tu madre y tus hermanos, quieren verte. Y la respuesta del Señor, aquí están. Estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Tremendas palabras del Señor, ¿verdad? Sí, algo muy importante que podemos entender a la luz de este pasaje es que, obviamente, dentro de sus discípulos, tal como acabo de decir, habían también mujeres que se preocupaban por Él, que lo cuidaban, que lo atendían, que escuchaban los sermones, porque también los sermones iban para ellas, no solamente para los 12 apóstoles. También las mujeres recibieron y fueron discípulas del Señor. Ellos y ellas eran su familia, la familia del Señor. ¿Sí? Eran personas a quienes Él trataba con igualdad, a quienes traía un mensaje. Eran importantes para Él. Jesús las respetaba, las trataba de la misma manera que a los hombres. Eran seguidoras de Jesús. Jesús predicó ese mensaje a toda la sociedad. En ninguna parte comparte las actitudes prejuiciosas de sus contemporáneos. Vio leprosos y jóvenes gobernantes, habló con fariseos, con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con niños, con suegras, con mujeres solteras, casadas, madres, viudas, sin ninguna distinción. A todas las trató con la misma solicitud, con el mismo deseo de que encontraran la luz, ¿no? A todas vio y trató igualmente. Puede decirse entonces, hermanas, que la piedra fundamental de la actitud de Jesús hacia las mujeres fue verlas como personas a quienes venía y quienes necesitaban de Cristo también. No percibía la humanidad en función de su sexo, de su edad o de su estado civil. Más bien, percibía a la sociedad en términos de su relación con Dios. Eso era lo que marcaba la diferencia. ¿Cuál es tu relación con Dios? No importa si eres un niño, una niña, una viuda, una casada, con hijos, sin hijos. La clave es esa. ¿Cuál es tu relación con el Señor? Y ese era el discurso del Señor Jesús. Así que podemos afirmar que el cristianismo bíblico ha sido el restaurador de los derechos robados a la mujer. Hay una frase de John James que dice lo siguiente: allí donde se entiende y se siente el cristianismo auténtico, la mujer es libre. No hace falta ministerio de la igualdad, ¿verdad? Hace falta más cristianos. El trato que Cristo dio a la mujer la elevó de su degradación sin exaltarla por encima de los demás. La rescató de su opresión sin conducirla a la vanidad y la invistió de dignidad sin darle ocasión al orgullo. Vuelvo a leer esta frase que es bonita, ¿verdad?
Sí. El trato que Cristo dio a la mujer la elevó de su degradación sin exaltarla por encima de los demás. La rescató de su opresión sin conducirla a la vanidad y la invistió de dignidad sin darle ocasión al orgullo. Esta es la sabiduría del Señor, nuestro buen Dios. Así que con base en el mensaje y la obra de Cristo, la pregunta es, ¿cuál es el rol de la mujer en la iglesia? Entonces, con base en esas verdades. ¿Qué dicen, hermanos? Glorificar al Señor. Someternos a Cristo. Servir al Señor. Lo que el Señor está diciendo cuando trata por igual a las personas que he nombrado es que la iglesia del Señor es una sola. No hay iglesia de mujeres e iglesia de hombres, iglesia de jóvenes o iglesia de niños, ¿verdad? Estas divisiones de grupos son un poco artificiales frente al Evangelio, ¿verdad? Sí, porque el Evangelio es el mismo para todos. Así que, hermanas, como cristianas, las mujeres de Dios están llamadas a sumar energías y a contribuir activamente en la extensión del reino de Cristo. En otras palabras, las mujeres cristianas son eso, cristianas. Como todos los demás, con todos los derechos y todas las implicaciones, deberes que implica el hecho de ser cristianas. ¿Vale? Ni más ni menos. Son cristianas. Sin preferencias, sin discriminaciones, sin menoscabo de los dones, de los talentos, de las capacidades que el Señor en su misericordia ha repartido a cada creyente según su propia voluntad. Como Él quiso, lo ha hecho. Las mujeres no son ciudadanas del reino de Dios de segundo orden, queridas hermanas. No existe tal segundo orden en la iglesia del Señor. Son cristianas, activas en ser embajadoras del reino del Señor. Voy a dejarles un deber para que lo hagan en casa esta semana. Van a estudiar el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, donde nos narra cómo se inició la iglesia, ¿verdad? Después de que el Señor Jesús partió. Y van a buscar en el libro de los Hechos cuál es el papel de la mujer en la iglesia del primer siglo. Van a encontrar muchísimos ejemplos de mujeres de cómo participaron en la iglesia del Señor. Y yo creo que esto va a servir de aliento para cada una de ustedes, ¿no? Sí, cómo participó en esa fase del nacimiento de la iglesia, qué hacían estas mujeres, qué papel cumplieron, ¿sí? Y también cómo se opusieron muchas de ellas a la extensión del reino, que también hubo oposición de parte de mujeres. Y aquí llegamos entonces al centro del estudio esta mañana, que es el crecimiento cristiano de la mujer. O sea, ¿cuál es el papel? Es la pregunta inicial, ¿no? ¿Cuál es el rol o el papel de la mujer en la iglesia? La respuesta es muy sencilla. El papel de la mujer en la iglesia es crecer como cristianas. Ese es el papel. Ser verdadera cristiana. Entonces, ¿cómo vamos a crecer como cristianas? Ese es ahora el tercer punto. Bueno, como en el caso de cualquier cristiano, la mujer debe crecer en conocimiento, en obediencia y en santidad. Ustedes, queridas hermanas, están llamadas como cristianas a eso, a crecer y a llevar mucho fruto. A eso han sido llamadas como creyentes. Vamos a pensar en estos casos que voy a compartir ahora. Presten mucha atención. Pueden representar quizás a algunas de ustedes en este momento. El primero es Juana. Juana asistía con mucho gozo y entusiasmo a los estudios bíblicos, pero los fines de semana estaba demasiado ocupada para asistir a la iglesia. Mientras tanto, su hermana, que se llamaba Miriam, le pasaba lo contrario. Le gustaba venir los domingos, pero entre semana le daba pereza o siempre encontraba alguna excusa para no ir a los cultos entre semana. ¿Qué se ríen? Bueno, Ashley, segundo caso.
Le resultaba difícil conocer gente nueva y se sentía extraña en su iglesia. Tercer caso, Viviana. Viviana estaba triste porque no creía tener dones o talentos que pudieran ser útiles en la iglesia y se preguntaba cómo podría involucrarse más en la vida de la iglesia. Luego tenemos a Esther. Esther venía a la iglesia los domingos, pero no quería compartir su vida con nadie. Veía a las demás como muy imperfectas y prefería a sus amigas no creyentes para conversar con ellas. Hay otros que se ríen también. Bueno, cada uno está posicionándose aquí. 4 ejemplos. Vanessa. Vanessa está un poco enfadada y frustrada porque tiene muchas capacidades, pero parece que nadie se da cuenta y no la llaman a servir en ningún ministerio. Bueno, ¿qué tienen de común estas mujeres? ¿Están inconformes? ¿Muestran cierto egoísmo? ¿Sí? Mucha preocupación por ellas mismas. Yo tengo en mi corazón no lo que manda la Biblia. Se preocupa más por su comodidad, por su bienestar. ¿Qué más? Su mirada, lo que están mirando hacia sí mismas en vez de a Dios. Ajá. Sí. Pero ¿no es verdad, hermanos, que muchas veces nos identificamos con algunos de estos casos? Sí. Yo me incluyo. Nos identificamos de alguna manera con algunos aspectos de estos casos, ¿no? Sí. ¿Por qué razón? Quitamos nuestra mirada del Señor. Nos absorbe el mundo. Los afanes de la vida, el diseño de la sociedad. Nos dejamos controlar por todo el mundo menos por el Señor. Intentar conocer a una persona que no conoces que está en la iglesia. Ajá, implica esfuerzo, ¿verdad? Es más fácil al que ya conoces Claro. hace años, que ya sabes, ya con la mirada te entiendes. Hablamos de la ley del menos esfuerzo, ¿verdad? Y también se aplica en la vida de la iglesia. Ya te ves con la mirada, tienes más contacto y el que tienes aquí, que no lo has visto Ajá, nunca, claro. Conocer personas implica esfuerzo, implica exponerse, ¿verdad? Sí. Pues la razón es que, hermanos, las iglesias en general son imperfectas. ¿Por qué razón? Porque está compuesta de personas imperfectas como tú y como yo. Así de sencillo. Hay todavía pecado remanente en nosotros. Así que estos casos están mostrando falta de madurez espiritual. Está mostrando que hay poca comprensión de la importancia de la iglesia local. Y por lo tanto hay una insatisfacción por la vida de la iglesia. Hay una separación de la realidad de la iglesia local. Ese es el común denominador de estos casos, ¿no? Esa insatisfacción, esa falta de comprensión del valor que tiene la iglesia del Señor. Así que, hermanas, en este punto el objetivo es animarte a disfrutar a plenitud de la gracia de Dios disponible para ti por el Evangelio y experimentar ese gozo a través de relaciones significativas, de relaciones vivificantes dentro de la iglesia. Es la forma de crecer espiritualmente. No hay más secretos. Si tú quieres crecer como creyente, necesitas unirte a una iglesia. Separar la iglesia no puedes crecer. Así que lo primero que debemos hacer como creyentes es poner en valor la iglesia local como el medio natural que el Señor ha provisto y que nos ayuda a vivir, a nutrirnos, a crecer y a llevar mucho fruto. Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el Señor está diciendo, si se separan de mí,
Sí, es como tener la cabeza separada del cuerpo, ¿verdad? Como que no, esto no funciona. Sí, no podemos vivir separados de la iglesia. Yo sé, queridas hermanas, que la iglesia no es perfecta, pero el Señor la ama. El Señor ama a esta iglesia, el Señor ama a su pueblo. Y la iglesia es representante del reino de Dios en este mundo. Somos embajadores, como dice Pablo, ¿no? Quiero hacerte una pregunta, quizás un poco en broma, ¿no? Pero cuando te miras al espejo, ¿te ves perfecta? ¿No ves allí los gorditos, las manchas en la piel, las canas que aparecen en la cabeza? ¿Sí? Las arrugas que comienzan a aparecer. ¿Te ves muy bajita, muy alta? Sí. Pero no es verdad, hermanas, que a pesar de que se vean imperfectas delante del espejo, se alimentan bien, se ponen bloqueador solar, te toman los medicamentos, te cuidas, te vistes. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te cuidas si te ves tan imperfecto en el espejo? A ver si puedes mejorar. Bueno, te cuidas porque te quieres. Esa es la respuesta. Sí, este cuerpo, por más imperfecto que sea, es el vehículo de nuestra alma que el Señor nos ha dado. Por eso lo cuidamos. A pesar de lo muy imperfectos que seamos, lo cuidamos. Queremos vivir bien. Queremos lucir bien. Sí. Exactamente lo mismo pasa con la iglesia. A pesar de lo imperfecta que la veamos, debemos cuidarla, debemos nutrirla, debemos presentarla bien, que luzca bien delante del mundo. Ese es nuestro deber, queridos hermanos, como creyentes. Ella, la iglesia, es el vehículo al cual, si eres creyente, te has subido para transitar por este mundo. Así que junto con otras hermanas y hermanos imperfectos como tú, es como tú vas a crecer espiritualmente. Es a quienes tú estás llamada a servir y a cuidar. Y es con quienes vas a compartir el reino de los cielos. Sí, en aquel momento ya no veremos las imperfecciones porque seremos perfeccionados por la obra de Cristo y nos gozaremos. Pero hoy, los creyentes que vemos aquí son los que vamos a ver en el cielo. No va a haber otros más perfectos. Sí. Yo sé que muchas de ustedes, queridas hermanas, quieren ser mejores madres, mejores esposas, mejores mujeres, y buscan quizás conferencias que les enseñen detalles de cómo lograrlo. Está muy en boga eso, ¿no? Es tan fácil acceder ahora al YouTube y a los blogs y todo esto, encontrar las recetas, ¿no? Que nos permitan llegar a ese punto. Entonces se ven vídeos, se siguen pautas aquí y allá. Pasa un poco como cuando se quiere bajar de peso, ¿no? ¿Sí? Está allí la dieta del ayuno intermitente, entonces lo seguimos a rajatabla un mes, pero al otro mes ya no aguantamos más. Sí. Nos dicen que beban mucha agua, entonces nos ponemos allí litros de agua en el cuerpo. La dieta de la carne, y bueno, la dieta de moda, siempre habrá modas, ¿no? Pero hermanos, las dietas espirituales no sirven. Lo que necesitas es ser mejores creyentes. Esa es la solución, hermanos. No busquen en internet lo que no van a encontrar en la Biblia. Más bien, busquen en la Biblia cuáles son las verdades espirituales que te van a hacer lucir como creyentes verdaderas. Sí. Crezcan como mujeres cristianas. Bueno, ¿cómo puedes vivir y crecer como cristiana? Es la pregunta entonces que vamos a intentar resolver. Yo sé, hermanas, que como en la iglesia en general, en las reuniones en general de la iglesia, aquí también hay mujeres verdaderamente creyentes que aman al Señor. Seguramente hay personas que se creen creyentes pero que no lo son realmente.
¿sí? Y hay mujeres que nos están acompañando hoy que no son creyentes y lo saben y están allí satisfechas con eso. Por eso lo que voy a comentar ahorita aplica en todos los casos. Lo primero que debes hacer es asegurarte de que eres creyente, de que eres cristiana. Si no, no vas a crecer como cristiana, ¿verdad? Vas a ser como dice David en los sermones, ¿no? Como una flor artificial. Está allí, parece bonita, pero nunca va a producir un aroma, nunca la abeja va a venir allí, o las mariposas se van a posar encima. Ningún hombre va a venir a cortar esa flor para regalársela a otra persona, porque es sencillamente una flor que adorna, pero poco más de ahí. Así que asegúrate de que eres creyente. Parece obvia, pero hay muchas personas que quieren aparentar ser cristianas sin serlo. Algunas de manera consciente quieren aparentar y otras están autoengañadas. ¿Sí? Así que esfuérzate por tener una convicción firme y cierta de que eres de Cristo. ¿Cómo logras esto? Bueno, esto sería objeto de otra conferencia. Brevemente, así rápidamente, decir lo siguiente. El verdadero creyente tiene fe en Cristo. Tiene certeza de la obra de Cristo y que esa obra de Cristo es suficiente y firme. Y tiene certeza de que ha sido perdonada. Ese es el primer elemento para identificarte como creyente, que tienes fe en el Señor Jesucristo. Segundo, el cristiano tiene al Espíritu del Señor en su corazón, en su vida. ¿Y qué significa eso? Que hay fruto espiritual en tu corazón. Notas las huellas del Espíritu en ti. Sí, puede que los cambios no sean tan rápido como quisieras, pero el Señor está operando cambios en tu corazón. Si tú miras hacia atrás, esto lo digo con mucha frecuencia, permítame insistir otra vez, si miras hacia atrás en tu vida y te comparas con hoy, ¿te ves mejor creyente? Si es así, significa que el Espíritu está trabajando en tu corazón, está operando. Si te ves igual o peor que hace 5 años, pues quizás no te puedo llamar hermana. Quizás necesitas arrepentirte y venir a los pies del Señor. Sí. Sí, las huellas del Espíritu se van notando en tu conducta, en tus afectos, en lo que es importante para ti, y además recibes el testimonio del Espíritu Santo, esa conciencia que te acusa cuando pecas delante del Señor y necesitas urgentemente venir a sus pies arrepentida. Tercer lugar, quieres obedecer al Señor. Sí, yo sé que no lo logramos todas las veces, pero anhelamos obedecer al Señor y cuando desobedecemos nos sentimos tristes delante de Dios, porque sabemos que le hemos ofendido. Cuarto, amas a personas que resultan difíciles de amar. Wow. Es una prueba del verdadero creyente. Amas a personas que son difíciles de amar. Y obviamente si eres creyente creces también, tal como lo he comentado. Así que ese es el primer punto, queridas hermanas. Asegúrate de que eres creyente, de que amas al Señor, que estás creciendo espiritualmente. Y si no eres creyente, habla con alguna persona que sea creyente para que te explique bien el Evangelio. ¿Vale? Segundo, debes relacionarte con cristianos auténticos. Si quieres crecer, debes relacionarte con otros creyentes que sean fieles y que modelen para ti lo que significa la obra de Cristo. Esto solamente ocurre en la iglesia local, querida hermana. Por ello, tienes que ser, si eres creyente, un miembro comprometido con tu iglesia. ¿Sí? Si solamente asistes a la iglesia y no te quieres comprometer con la iglesia, pregúntate qué está pasando en tu corazón. Sí, ser miembro de la iglesia implica compromiso, implica esfuerzo, implica trabajo, implica exposición, implica que se metan contigo, no vas a pasar desapercibida. Y eso muchas veces la gente lo rechaza, ¿no? Yo prefiero asistir los domingos, que me miren a escuchar el sermón y poco más de ahí.
Así que relaciónate con cristianos auténticos como miembro de una iglesia sana, que no te baste solamente con asistir cada domingo. Hay muchos incrédulos que vienen cada domingo a la iglesia, pero siguen siendo incrédulos. Tú necesitas ser conciudadana con los santos y miembros de la familia de Dios, edificadas en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Así que si quieres crecer, necesitas de la iglesia. Necesitas priorizar tus amistades en la iglesia sobre las amistades en el mundo. Recuerda lo que pasó con Israel. Fue a imitar a otras naciones impías. Recuerda lo que pasó con el hombre más fuerte, con Sansón. ¿Cómo terminó? Recuerda lo que pasó con el hombre más sabio. ¿Cómo terminó? Así que prioriza a los que son de tu familia, a los creyentes. Ese compromiso implica necesariamente participar en la vida de la iglesia, asistir regularmente, orar por tus hermanos, interesarte por los asuntos que preocupan a la iglesia, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, aconsejar y ser aconsejado, exhortar y ser exhortada, todo lo que implica la vida en la iglesia. En otras palabras, queridas hermanas, todos necesitamos hermanos y hermanas que nos ayuden a crecer y a madurar. Para ti entonces crecer dentro de la iglesia local significa aceptar ser hija para algunos, ser hermana para otros y ser madre para otros. ¿Qué significa eso? ¿Qué creen que quiero decir cuando digo que en muchos casos vas a ser hija de algunos, en otros casos vas a ser madre de otros y en otros casos vas a ser hermana de otros? ¿Cuándo puedes ser hija? Sí. Cuando necesitas el cuidado de otras personas, ¿verdad? Necesitas el consejo de otra persona, necesitas la exhortación de otra persona, entonces eres hija de otras personas de la iglesia. A veces pasa al contrario, vas a ser madre de otras. ¿Qué significa? Que vas a cuidar de otras, ¿sí? Como madres. Muchas de aquí son madres, ¿saben lo que significa ser madre? Eso también en la iglesia se aplica. Cuidar por el bienestar de tus hijas. ¿Y qué significa ser hermana para otros? Compañeras, ¿sí? Cómplices, confidentes. Exacto. Entonces, hermanas, no olviden eso. El nivel espiritual dentro de la iglesia del Señor es muy diferente. Hay hermanas, hermanos que van mucho más adelante que nosotros en su fe, son más maduros. Necesitamos de ellos como padres. Hay personas que vienen detrás nuestro y ellas necesitan de nosotros como madres. Y hay otros que van a la par con nosotros. Somos hermanas de esas personas. Bueno, segundo punto entonces, ¿cuál es? Los que toman apuntes. Relacionarte con hermanos. Tercero, no dejes que el conflicto o la amargura crezcan en tu corazón. Bueno, espera no pisar callos. Todas las familias tienen conflictos. La familia de la fe no es la excepción. Así que si aún no has estado involucrada en algún conflicto con otro hermano o con otra hermana, no dudes ni por un instante que vendrá ese momento en que tengas conflictos. Vendrá esos momentos. Habrá desacuerdos, habrá choques de intereses, habrá malentendidos, vendrán las dificultades, ¿no? El tema no es si van a venir o no los conflictos, sino cómo vas a enfrentar esos conflictos. ¿Cómo estás preparada para enfrentar esos conflictos? Hay tres maneras de enfrentar conflictos. La primera es el choque. ¿Sí? A algunas personas les gusta el choque. Van allí de frente, ¿no?
Dice Gálatas 5, 13 al 15 lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Fuerte, ¿verdad? Lo que dice Pablo. Es muy fuerte. Así que, hermanos, o hermanas, perdón. Si tú oras igual que la otra persona que te ha ofendido, lo máximo que vas a demostrar es que eres peor que ella. Eso es lo máximo que vas a ganar. Más bien lo que debes buscar es la reconciliación, ¿verdad? Entonces, la primera forma de enfrentar los conflictos es buscar el choque, ¿no? Voy a demostrar que soy más fuerte, voy a demostrar que tengo la razón, voy a demostrar que soy más espiritual, voy a demostrar 1000 cosas. No tienes que demostrar nada, hermano. No hace falta. No hace falta. La segunda forma de resolver conflictos es lo contrario, huir. ¿Sí? Para evitar los conflictos me escondo, me hago a un lado, huyo. Me siento en el otro lado diferente, al lado contrario al que se sienta la persona con la que he tenido un conflicto, ¿no? Y esto, querida hermana, no es bueno, porque el conflicto se enquista, se encona, supura. Y entonces hay amargura y hay división. Y además se contamina a otras personas. Y eso no lo puedes permitir en tu vida, porque te impedirá crecer como creyente. Los conflictos son como una losa sobre nuestros hombros que no nos dejan crecer. Es como si tú tienes una planta y en vez de ponerle agua le pones un ladrillo encima. Exactamente lo mismo. Se marchita la planta, no va a crecer por allí. Y la tercera forma es la reconciliación. Así que arreglar el tema con la hermana con la que has tenido un conflicto debe ser para ti una prioridad en tu vida si has tenido un problema con la hermana. No debes descansar hasta solucionar. No dejes que el sol se ponga antes de resolver ese conflicto con aquella persona. Pablo sigue diciendo allí en Gálatas, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas y las divisiones son obras de la carne. Claro lo dice, aquí no hay lugar a dudas, son obras de la carne. Y advierte duramente, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que algo que es como vuelvo y repito, como una losa que te va a producir amargura, son los conflictos no resueltos. El tiempo no resuelve los conflictos. Se resuelven acercándose a la persona, pidiendo perdón si es necesario, hablando lo que haya que hablar, con tal de que esa situación se pueda resolver. Así que, hermana, si tienes un desacuerdo, si tienes una relación rota con alguien en la iglesia, haz lo que puedas hacer para arreglarlo. Es posible que no puedas arreglar el corazón de tu hermana o de tu hermano, pero lo que sí puedes hacer es que, por el poder del Espíritu Santo, tu corazón se arregle. Todo aquello, queridas hermanas, que atente contra la unidad de la iglesia, atenta contra Cristo. Debes huir de las personas que son divisivas, contenciosas, murmuradoras, las que siembran sospechas entre hermanos, porque son personas muy destructivas para la iglesia. Debes huir de esas personas. Ese fue el tercer punto. Resuelve tus conflictos. Cuarto, ejerce tus dones. El Señor ha repartido dones a todos los creyentes, todas las creyentes. Te ha dado a ti capacidades innatas, has nacido con esas capacidades. También ha permitido el Señor
en su providencia que aprendas cosas en la vida, ¿sí? Que desarrolles ciertas habilidades, te ha dado dones especiales también para ti, que hacen de ti una persona única en la iglesia. Así como el cuerpo tiene miembros únicos, ¿verdad? Sí. Aún el dedo índice de mi mano derecha es diferente al dedo índice de mi mano izquierda. Son diferentes, ¿no? Si no, hagan la prueba, pónganse los dedos así, miren y verán que son diferentes. Pero se necesitan. Se necesitan. Así que sí, el Señor te ha dado a ti capacidades, dones, talentos que te hacen una persona diferente y útil en la iglesia, para que seas un miembro funcional dentro del cuerpo de Cristo. Así que usa todo lo que tienes para servir a tus hermanos. Bueno, tendríamos que hacer también un estudio específico acerca de los dones espirituales, pero voy a solamente leer un pasaje allá en Corintios 12, que es también muy conocido. Dice, ahora bien, hay diversidad, es decir, hay diferencia o variedad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Está hablando de tres aspectos, ¿no? Está hablando de los dones, está hablando del servicio, es decir, de la diaconía, que es el verbo que se utiliza allí, y está hablando de las operaciones o de las actividades que hay en la iglesia. Sí. Son los tres elementos que normalmente una iglesia usa para crecer como iglesia. Hay tres listas en la palabra del Señor acerca de los dones espirituales. Los encontramos en Romanos, en Corintios y en Primera de Pedro. Si uno compara estas tres listas, notamos que son diferentes entre sí. No son exactamente iguales. ¿Qué creen que significa eso? ¿Por qué no son listas iguales? Bueno, pasa un poco como con las listas de pecados que aparecen en diferentes textos de la Biblia, ¿no? No están enumerados todos los pecados posibles que uno puede cometer. Hay algunos que se enumeran allí, ¿sí? Es decir, no son listas exhaustivas, no son listas completas, ¿sí? En otras palabras, los dones que aparecen allí no son todos los que pudieran existir en una iglesia. El Señor va agregando los que hagan falta para que esa iglesia crezca, ¿vale? Sin embargo, hay tres categorías de dones espirituales. Hay dones que llamamos dones ministeriales, luego hay dones en esas listas reveladores y dones de señales. Estos dos últimos, reveladores y de señales, son dones que cesaron cuando terminó la época apostólica, porque eran necesarios entonces para, digamos, afirmar que las personas que estaban llevando el Evangelio eran realmente las que eran, los apóstoles de Cristo. Pero los dones ministeriales siguen existiendo hoy día, ¿sí? ¿Cuáles son los dones espirituales? Voy a enumerar solamente algunos. Por ejemplo, la Biblia nos habla del don del servicio. ¿Qué es el don del servicio? Ustedes son mujeres y saben mejor que yo qué significa ese don de servicio, ¿verdad? Servir a otras personas, ¿verdad? Sí. Atender las necesidades. Las mujeres tienen una capacidad que los hombres no tenemos, y es que son mucho más detallistas que nosotros. Nosotros vamos un poco más a saco, ¿no? Como dicen por ahí. Las mujeres van detallando más cosas y perciben necesidades que a nosotros nos resulta difíciles percibir. Entonces, esa capacidad que el Señor les ha dado a ustedes como mujeres es para que pongan al servicio esa capacidad, para que vean que llega una persona triste, de una persona que quizás ha pasado una mala noche. Eso se nota, ¿no? Ustedes son muy hábiles para eso, para detectar lo que pasa en el corazón de las personas. Ese don que el Señor les ha dado para servir. Así que ese es uno de los dones que el Señor da. Otro don es la enseñanza. El don de la enseñanza. El don de la enseñanza no es exclusivo de los hombres. También a las mujeres les ha dado el Señor
según Él ha querido, la capacidad de enseñar. ¿Sí? La limitación es la enseñanza en público, ¿no? Dentro de la iglesia. Pero las mujeres tienen, o las mujeres que el Señor quiere, les ha dado también el don y la capacidad de enseñar, de instruir. El don de la exhortación. Wow, este ya un poco más complicado, ¿verdad? Exhortar significa literalmente llamar al lado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? No se exhorta en público para no avergonzar. Nunca se exhorta en público para avergonzar. Ajá. Qué malo es, ¿no? Cuando un pastor utiliza la predicación para exhortar a alguien desde el púlpito, ¿no? Eso es malo. Sí. Sí. Y la palabra misma nos indica que debe hacerse en privado, ¿no? Sí. Se debe llamar a la persona y decir, esto que estoy viendo en ti no encaja con lo que es el Evangelio, ¿no? Te animo a que cambies y voy a orar por ti y te va a acompañar en tu lucha por esta situación. Eso es exhortar. Otro don, repartir. Bueno, también, ¿no? Como mujeres sois más dadas a servir, a repartir, a dar que los hombres. Presidir, estar delante, dirigir. Misericordia, tener compasión por otras personas. Estos son los dones ministeriales que aparecen en las listas de la palabra del Señor. Como digo, no es una lista exhaustiva. Seguramente hay otros dones que el Señor da, capacidades especiales que el Señor otorga para que se pueda atender la necesidad específica de la vida de la iglesia. No sé cómo voy de tiempo. Si me estoy pasando, me dicen. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo conocemos nuestros dones espirituales? ¿Qué dicen, hermanos? Exacto. ¿Cómo hacemos para conocer nuestros dones? Practicando. Uh-huh. Teniendo una relación personal con el Señor, ¿sí, no? Teniendo una relación íntima con Dios. Sí. Así como existe la tendencia a mirar las recetas de las que comentaba hace un rato, las dietas aquellas, también existen inventarios de dones espirituales por ahí por la red. Aparecen por ahí como si fuesen test psicológicos, ¿no? Si te pasa esto y aquello, entonces tú tienes tal don. ¿Sí? La suposición detrás de esos inventarios es que puedes encontrar aquel ministerio que mejor se adapte a tus pasiones, a tus intereses, porque esto te dará una mayor satisfacción y un sentido de realización espiritual mayor. ¿Están de acuerdo con esa frase? No. ¿Verdad que no? Para nada estamos de acuerdo con esa frase. Eso es completamente falso porque los dones, los talentos, los ministerios que el Señor nos ha dado no son para nosotros. No son para servirnos a nosotros, no son para que nos miren, es para servir a los demás. Así que esos consejos convierten tu vida ministerial en una forma de autorrealización para servirte a ti mismo y no servicio a los demás. Más bien, haz lo siguiente, querida hermana. Comienza con la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios. Escudriñala, mira lo que aparece allí, lo que hace un rato os dije, mirad lo que dice el libro de Hechos de las mujeres. Allí encontraréis algunas pistas. Así que comienza con las Escrituras. Como dice la hermana, busca a Dios en oración, ten intimidad con el Señor. Si sabes que eres creyente y el Espíritu del Señor está en tu corazón, Él te va a mostrar qué debes hacer en tu iglesia. Examina también tus motivaciones, tus deseos. ¿Sí? Mira tus cualificaciones. No pretendas hacer aquello para lo cual no estás cualificada. Por más buena intención que tengas, como dice por allí, vas a meter la pata. No intentes hacer algo que no estás llamada a hacer. Así que mira esas capacidades que el Señor te ha dado especialmente para que
para ponerlas en práctica al servicio de la iglesia. Busca consejo de otros hermanos maduros, líderes de la iglesia, que puedan conocerte un poco y puedan orientar un poco en qué ministerios, en qué áreas de la iglesia puedes servir mejor. ¿Vale? Y último punto, revisa tus frutos. Sí, si tú te das cuenta que una hermana con la que hablaste ha rectificado su conducta, se ha enterado de lo que dice la Biblia con respecto a ese problema que te contó un día y la ves reencaminarse por el camino del Señor, vas teniendo pistas de que quizás la consejería puede hacer algo que el Señor te está llamando a servir a la iglesia, ¿no? Sí. Pero si tú coges a otra hermana y en vez de aconsejarla la regañas y autoritativamente le dices tienes que hacer esto, esto y aquello, y la otra hermana se marcha más bien con una losa encima, en vez de sentirse ayudada, se siente apabullada por lo que tú le has dicho, entonces mejor no aconsejes. Así que sí, revisa los frutos de tu actividad y ahí vas a ver cómo el Señor te va a mostrar en qué áreas de la vida de la iglesia está tu lugar. Pero hermana, busca tu lugar en la iglesia. Busca tu lugar. No te vuelvas consumidora de iglesia. Es muy fácil ser consumidor de la iglesia. Es como ir a un supermercado, ¿no? Entro al supermercado, miro las cosas que me gustan y estas las pongo en el carrito y las que no me gustan las dejo allí. Eso es ser consumista de iglesia. Voy a esto que me gusta, a este pastor que va a predicar, entonces voy ese día a la iglesia y lo que no me gusta lo desecho y no vengo aquel día. No seamos consumistas. Bueno, quisiera solamente para acotar con respecto a los dones, que hay una diferencia entre los dones y los oficios. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? En la Biblia solamente aparecen dos clases de oficios, el oficio pastoral y el oficio diaconal. Estos, por voluntad del Señor, entendemos que han sido asignados a hombres cualificados espiritualmente y con un carácter aprobado según la palabra nos enseña. Sí, pero no significa que tú no tengas dones para enseñar, dones para aconsejar y que puedes poner por obra y práctica esos dones que el Señor te ha dado. Si bien no vas a pastorear una iglesia, ni vas a ser diácono de una iglesia. Sí. Entonces, distingamos entre los dones y los oficios. Los oficios es cómo ejecuta los dones la persona dentro de la iglesia. ¿Sí? Y ahí solamente esos dos oficios bíblicos. En conclusión, hermanas, aquí voy cerrando. El Señor te ha creado a su imagen y semejanza y esto te da un valor de dignidad como mujer. El Señor te ha bendecido y Él te ha dado una misión, un encargo. Y tu sentido de realización en la vida depende de que cumplas el encargo que el Señor te ha dado. Segundo lugar, el pecado lo ha distorsionado todo. Y como mujer te has visto afectada por las consecuencias del pecado. Ha sido muy destructivo y sigue siendo muy destructivo. Esto se ve en la historia de Israel y se ve en la historia del mundo en general. Tercero, necesitas un redentor. Necesitas al Señor Jesús, Él que vino a reivindicar a la mujer, a los pobres, a los oprimidos. Necesitas de Cristo. Cristo es el único que puede llevarte a recuperar esa dignidad que tienes como mujer creada a la imagen del Señor. Él se preocupa por las mujeres. No vino a crear un reino machista. Eso es una falsedad. Y la solución no es un reino feminista. La solución es Cristo transformando tu corazón y llevándote paso a paso por su camino. Cuarto, si eres cristiana, lo eres con todas las implicaciones que eso tiene y necesitas crecer en conocimiento y en santidad. Usa los medios que el Señor te ha provisto para tu crecimiento.
Ser una buena cristiana te llevará a ser una buena esposa y una buena madre. No puedes desligar esto. No busques por internet cómo ser una buena madre. Busca en la Biblia cómo ser una buena cristiana. Y con toda seguridad, si eres una buena cristiana, serás una buena madre y una buena esposa, una buena hermana dentro de la iglesia y cumplirás tu papel como mujer al cual el Señor te ha llamado. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que vino a salvar a los perdidos, que vino, Señor, a rescatar a aquellos que se encontraban completamente sumidos en el pecado, como lo éramos nosotros, Señor, hasta que tú llegaste a nuestro rescate. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en nuestro corazón y la que seguirás haciendo, porque así lo has prometido en tu palabra y tú eres fiel para cumplir tus promesas. Ayúdanos a entender tu palabra, a vivirla fielmente, Señor. Ayúdanos a ser buenos portavoces de tu evangelio y de esta manera llevar la luz de Cristo a un mundo que está tan en tinieblas como en el que vivimos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.